Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión voy a explicar un poco, digamos, el sustento, la importancia de hacer una lectura, un análisis adecuado, la forma que debemos tener para abordar, qué elementos debemos tener para abordar una adecuada lectura, cómo leer realmente esos textos filosóficos, y para eso nos vamos a valer de los elementos de la competencia número uno. Las fuentes que consultamos fueron las fuentes que estaban propuestas dentro del módulo uno. Es una lectura, ha sido una experiencia muy rica, así que bueno, como es tratar de unir, de aglomerar todas esas unidades dentro de un solo marco conceptual, un mapa conceptual, no fue fácil la tarea debido a la importancia de unir todas esas lecturas en un solo documento, en un solo mapa mental, digámoslo así, para cohesionar todos esos elementos para llegar a un solo objetivo, que es aprender a leer o a abordar adecuadamente un texto cualquiera, en este caso un texto filosófico. Para eso decidí estructurar este trabajo, esta mapa mental, en 5 fases y una aplicación al final, ¿no? La primera es un fundamento, la lectura y escritura académica. La segunda es una fase y estrategias del proceso de lectura. Como tercer elemento, análisis retórico y contextual, la intelectio. Como cuarto punto, la textualidad, la coherencia y la cohesión. Y 5, énfasis en el ensayo académico y textos filosóficos. Y finalmente, hacer una aplicación integral a la lectura de la filosofía. Bueno, entonces ya con este mapa mental, con este inicio, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta estos elementos, vamos a ir ahora a este gran mapa mental, que es el que les voy a mostrar a continuación. Está un poco lenta la transmisión, pero vamos a intentar de poder transmitirlo una vez cargue. Bueno, aquí ya nos cargó, vamos a ver, aquí se ve el total. Quiero aclarar que para poder visualizar este mapa mental, eh, yo sugiero que lo abramos como PNG, ¿no? Está en alta definición, entonces para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces aquí tenemos el nodo principal, ¿no? El mapa conceptual, proceso de lectura y escritura crítica de textos filosóficos. Aquí, como pueden ver, pues está en las categorías que les mencioné al inicio. Esta sería la 3, aquí más abajo estaría la número 4, aquí la 5, el ensayo académico es un género central, aquí la aplicación integral a la lectura de textos filosóficos. Entonces, vamos rápidamente a nuestra primera característica, que es el del que yo denominé fundamento, lectura y escritura académica. Aquí tenemos entonces la importancia de la relación, la aplicación en textos filosóficos, la lectura crítica y la importancia en filosofía. Es decir, a grosso modo, con respecto a la importancia del hábito, de la lectura, de la escritura, esa aplicación a esos textos filosóficos, de poder leer como un escritor, ¿no? Para eso tener una comprensión profunda, un aprendizaje en la escritura, tener una validación de adquisiciones, una correcta exposición de criterio propio, una reflexión crítica y argumentativa. Con respecto a la lectura crítica, decir, tener una definición, unos aspectos a desarrollar, importantísimo, identificar el género, la ubicación sociohistórica del texto, tener una percepción de esas relaciones causales, discriminación de información, hacer una realización de inferencias. ¿Y cómo aplica esto a la filosofía? Bueno, con una apropiación creativa y una lectura consciente. Bien, también importante mencionar dentro de nuestro segundo aspecto, que es la fases y estrategias del proceso de lectura, la aplicación filosófica, importante mencionar el paratexto, ¿no? El paratexto que menciona Alvarado es ese título, son esos elementos que están anexos o son auxiliares al texto en sí. En este caso tenemos el título y el subtítulo como función clave, como importancia filosófica, decir que es importante tener eso en mente primero. Leemos el título, el subtítulo para hacernos una preidea de lo que viene a continuación, identificar la obra, designar el contenido, eso atrae al público. ¿Por qué es importante para la filosofía? Porque es clave.
no clave, el contenido, es un disparador de conjeturas, indica género y orientación, de acuerdo con Alvarado. Alvarado también nos dice que es importante identificar, por ejemplo, los paratextos. ¿Cuáles son? El título y el subtítulo, el prólogo y el prefacio, las notas al pie, el índice y las tablas de contenido, la contratapa, que es todos estos paratextos nos están indicando la información que ustedes ven en pantalla, ¿no? Todos estos elementos, estos detalles que nos da el libro. Luego tenemos otro elemento que son la lectura como estrategia de construcción del sentido. Y aquí tenemos un proceso de lectura que es un proceso objetivo que garantiza la apropiación de las ideas. Importante también las estrategias de esa construcción de sentido, donde tenemos un muestreo y ese muestreo me está mostrando una descripción, una función de textos filosóficos, unas estrategias relacionadas y unos beneficios, ¿no? También hacer una predicción, es importante hacer esta predicción. ¿De qué manera? Mediante una descripción, mediante anticipar información, mediante prever lógicamente los conceptos, identificar los patrones, conexiones previas, hacer unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios de esa predicción? Tenemos una comprensión activa, procesos de lectura más fluidos, y luego tenemos la inferencia propuestos por Mateo y Vitale, proponen que debe haber una descripción, una función de texto en textos filosóficos, estrategias para aplicar inferencias, y aquí podemos ver, por ejemplo, unos mecanismos para complementar información no explícita, por ejemplo, interpretación en términos más complejos, etcétera. Ejemplos de lectura, identificación de pronombres, desentrañamiento de los conceptos complejos, relación entre ideas y conceptos subyacentes. Muy bien, luego tenemos una estrategia aquí, y esta está relacionada, bueno, esta la propone dentro de la Católica del Norte, ¿no? Dentro del elemento de competencia número 1, y eso es una descripción, una función de textos filosóficos, vienen unos beneficios, unas estrategias relacionadas. Con respecto a la descripción, decir que hay una verificación de hipótesis, una corrección de secciones y predicciones, regresión a partes anteriores al texto. Con respecto a los textos filosóficos, asegurar esa comprensión flexible, promover una lectura comprometida, facilitar el análisis crítico, mejorar la retención de informes, fomentar el pensamiento crítico, potenciar la capacidad de argumentación. Y bueno, aquí ya pasamos a otro punto, que es la poslectura. Cuando ya hacemos esa lectura que acabamos de mencionar, esos elementos, importante tener unas herramientas dentro de un organizador gráfico, hacer un mapa conceptual, como pueden ver en el mapa, en esta estrategia que estamos haciendo, hacer un esquema de lectura, y luego viene el tema del componente de la intelectio, que es usar un poco la retórica cuando leemos, ¿no? Entonces aquí tenemos al auditorio, eso viene siendo los destinatarios del discurso, tener en cuenta las imágenes previas del auditorio, las consideraciones para ese análisis, la ética del discurso, las estrategias de adaptabilidad, luego viene lo que llama Mateo y Vitale el referente, que tiene que ver con la descripción, con la implicación para el análisis, un contexto en el mensaje, un asunto tratado. Importante la implicación para el análisis, tener en cuenta estos elementos, la definición del tópico, fundamentos para la inventio, que es buscar ideas clave, estructurar el razonamiento, relación con el logos, que es el uso de argumentos, pruebas que sustenten el mensaje, y consideraciones adicionales, es decir, la relevancia del tópico y la adaptación al público objetivo. También importante mencionar el contexto del texto, es hacer una descripción, un marco sociohistórico, las circunstancias de comunicación, implicación para el análisis es hacer una escena englobante, una escena genérica, influencias en la percepción del mensaje, hacer una adaptación del contenido, comprensión del argumento, identificar los patrones contextuales, en fin, tenemos también ese ejemplo de diferentes contextos, la comparación entre discursos y efectos del contexto en recepción. Luego tenemos otro elemento que menciona Mateo Vitale, y es cuál es la finalidad del propósito al leer, ¿no?
Es hacer una descripción, objetivos del productor, que es informar, persuadir, convencer, atraer la atención. Implicación para el análisis es esa relación con la coherencia pragmática, es esa estrategia de análisis y esas consideraciones importantes. Bueno, luego tenemos aquí, vamos terminando con esto que llama la textualidad, el punto número 4, ya finalizando, que es la coherencia y la cohesión, importantísimo tenerlo en cuenta a la hora de leer un texto, y es las unidades comunicativas semántico-pragmáticas. Entonces, por un lado tenemos la coherencia, que es esa unidad y sentido, y aquí podemos ver una coherencia global, tener en cuenta la macroestructura del texto, también es la estructura de estrategias de lectura filosófica, por ejemplo, las macroreglas, aplicando las macroreglas, y eso implica una supresión, una integración, una construcción, una generalización, etcétera. Obviamente tiene unos beneficios que mejora la comprensión, eficiencia en el resumen, una identificación de ideas principales. Luego viene la coherencia, que son esos conceptos relacionados, la intención del autor, esa formular esa hipótesis, tener esas preguntas clave siempre presentes, y aplicación práctica, pues obviamente el análisis crítico, ejemplos de estrategia, y finalmente una coherencia local, que son esos conceptos relacionados con qué, con la semántica, las oraciones sucesivas, no contradicción del conocimiento, clasificación de relaciones, etcétera. Estrategias de lectura filosófica, bueno, identificación de relaciones, técnicas aplicables y beneficios. Bueno, finalmente decir con respecto a la cohesión, volvemos aquí, y es esa función, ¿no? Esa importancia en la lectura, esos conceptos relacionados, esa cohesión implícita, esa elipsis, esa sustitución. También Mateo Vitale nos habla de una cohesión implícita, que tiene que haber una función, es decir, una conexión lógica, una reposición mental basada en el marco, conocimiento convencional. Allí pueden ver en el gráfico muy bien. La elipsis, tenerla en cuenta, allí pueden ver bien detalladamente en qué consiste, y la sustitución de igual manera, un reemplazo léxico, el tipo de sustitución, tenemos los sinónimos, la situación pronominal, tenemos estrategias de aplicación, identificación de elipsis, contextualización, etc. Bueno, finalmente la aplicación para integrar la lectura de textos filosóficos, decir que importante la activación retórica, tener en cuenta la intelectio, análisis previo a la lectura, quién es el autor, para quién escribe, cuál es el problema filosófico, cuál es la escena genérica, tener un aprovechamiento de paratextos, tener en cuenta eso, el uso de elementos complementarios, interpretar la postura del autor, construir macroestructura y entender la dispositio, influenciación estilo intelectual, ¿no? Comprensión profunda, una coherencia semántica, estrategias de lectura, es decir, selección de ideas clave, anticipación del contenido, verificación de comprensión, identificación del tema central. El análisis de la argumentación, importante tener el logos y el ethos presente, que son los juicios y razonamientos, un análisis del discurso adecuado, captar significados implícitos, y la sistematización, organización del pensamiento, la relación entre conceptos, estructurar esas ideas principales y secundarias y facilitar la expresión del criterio propio. Así llegamos entonces al final de este diagrama complejo, amplio, pero la moraleja, digamos, es que leer implica muchas cosas, ¿no? Metacognitivas, que si las aplicamos adecuadamente podemos hacer de la lectura de textos filosóficos un acercamiento mucho más preciso, teniendo en cuenta todos estos elementos, para que la lectura no solamente sea leerla por leerla, sino saber por saber, y obviamente persiguiendo un conocimiento mucho más preciso, una lectura abstracta mucho más concienzuda y con un espíritu mucho más crítico. Muchas gracias y hasta la próxima.